Un olor ofensivo es el olor generado por sustancias o actividades ya sean industriales, comerciales o de servicio, que producen fastidio aunque no necesariamente causen daño al ser humano. Esto lo define la normatividad. Igualmente, la sustancia del olor ofensivo es definida como aquella que sus propiedades o por sus propiedades organolépticas, composición o tiempo de exposición pueden causar olores desagradables. Es decir, no solamente se requiere para que haya una infracción ambiental que sea un contaminante, no es un requisito indispensable, sino solamente que causen fastidio. ¿Qué es el fastidio? Todo aquello que verdaderamente incomoda a una persona o a una comunidad. Es de anotar que aquí tenemos una definición muy subjetiva, es decir, lo que para unos es un olor ofensivo, para otros no lo es. Es más o menos como usted ver una película que a algunos les gustó esa película, pero para otros esa película verdaderamente es un desastre. De esta forma, en el año 1995, las personas o autoridades competentes tendrían que decidir de una forma subjetiva. Las autoridades competentes para conocer los casos por olores ofensivos u olores desagradables son las autoridades ambientales. Aquellas definidas en la Ley 99 y la Ley 1333 de 2009 como el Ministerio del Medio Ambiente, corporaciones autónomas regionales, departamentos administrativos o aquellos que la ley determina, la Ley 769 determina como una autoridad ambiental. Son los responsables de atender todos los casos por olores desagradables y donde la comunidad debe acudir. Ninguna autoridad ambiental se debe negar a atender los casos por olores ofensivos y debe atenderlos porque la ley así mismo se lo exige. La legislación ambiental con respecto a olores ofensivos u olores desagradables está determinada primero el decreto 948 de 1995, la resolución 610 del año 2010 y obviamente la Constitución Política de Colombia, donde usted debe exigir la protección de unos derechos que la norma así mismo le estipula. El decreto 948 de 1995 define lo que son un olor desagradable u ofensivo. Además, también define lo que son sustancias que generan olores ordena ofensivos. Y dice que se debe reglamentar unos umbrales u unos límites para poder determinar los olores ofensivos. Como se dijo anteriormente, esta apreciación es muy subjetiva. Sin embargo, el decreto 948 lo toma que las autoridades ambientales deben reglamentar. Y determina 15 gases, los cuales se considera como grandes generadores de olores ofensivos. Pero de estos 15 gases hay 3 en particular que además de generar olores ofensivos son grandes contaminantes. Veamos un ejemplo. El butilmercaptano es una sustancia de gas incoloro, tiene un olor muy característico a repollo en descomposición, repollo podrido, y generalmente se da por descomposición de la materia orgánica. Es de notar entonces que esto tiene un límite de 3 microgramos por metro cúbico. Es un límite, de ahí si la medición da más, hay una violación a la normatividad existente. Igualmente el sulfuro de hidrógeno, cuyos límites tiene que ser menor de 7 microgramos por metro cúbico. Ese sulfuro de hidrógeno es más o menos el olor parecido a un huevo podrido, huevo en descomposición, es característico. Entonces esos son olores que verdaderamente afectan una comunidad y que la resolución determina en la tabla número 3 que debe tener unos niveles permisibles o unos umbrales que no permita pasarse de este límite permisible. Unos ciudadanos los cuales son afectados por olores ofensivos generados a su vez por un municipio o por una vereda cuyas aguas residuales son llevadas a través de una zanja sin ningún tratamiento. Esta comunidad dice de que esos olores que genera, además de otros impactos ambientales, son olores que incomodan a una ciudad y a una ciudadanía
y es fastidio para ellos. Inmediatamente colocan la tutela, la sentencia determina que verdaderamente la alcaldía municipal tiene toda la obligación de hacer acueducto alcantarillado para que esa vereda no siga a través de cañerías o zanjas dando esas aguas residuales. Por lo tanto, la Corte determina que se deben proteger los derechos de esos ciudadanos y que la alcaldía debe invertir dinero en hacer esa zanja y evitar esos olores ofensivos. La sentencia T-356, la alcaldía municipal hizo el cierre a un establecimiento donde funcionaba artesanías. Ese establecimiento hacía todo un proceso de incineración y demás elementos que no solamente contaminan el ambiente, sino también que generaban a los vecinos olores ofensivos. La alcaldía municipal, teniendo en cuenta la comunidad, lo que hace es el cierre de establecimiento para que ellos cumplan con todos los elementos técnicos. Una vez los ciudadanos o el establecimiento no cumplió con esos requisitos, entonces le hace un cierre definitivo. La propietaria instaura ante una tutela ante el órgano jurisdiccional para que sean defendidos sus derechos, el derecho al trabajo y otros derechos que ella sustentaba. Posteriormente, la Corte Constitucional declara que verdaderamente esa fábrica no puede estar ahí por los olores que genera una comunidad. Esa fábrica debe ser trasladada a otro sitio y que debe tener los elementos técnicos que eviten obviamente causar aún más daño. Inmediatamente también ordena que la alcaldía municipal debe ayudar a estas personas para que se trasladen a otro sitio y verdaderamente que la corporación debe hacer todo el proceso de supervisión para determinar que esa fábrica funcione y que no afecte a otras personas. Es así entonces que la Corte Constitucional no defiende el derecho al debido trabajo, está defendiendo el derecho a un ambiente sano de unos ciudadanos que la instauran por olores ofensivos que genera esta fábrica de artesanías. ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento inicial es el siguiente: un ciudadano que se vea afectado en su entorno o una comunidad por olores ofensivos o fastidiosos, llámese de una empresa, llámese de una vivienda, llámese de una industria o cualquier otro elemento generador, debe hacer valer sus derechos de protección a un ambiente sano. Primero, debe acudir ante la autoridad ambiental de su sector, llámese Corporación Autónoma Regional o un departamento administrativo. Inmediatamente, a través de un derecho de petición, solicitar una inspección técnica para que el propietario de establecimiento obviamente se analice todos sus procesos productivos o de otros se genera ese olor. Es de anotar que no es el Estado quien debe probar que no está generando olores, es la persona infractora quien debe demostrar al Estado que no está generando olores. ¿Qué quiero decir? Que si yo soy el dueño de una industria, debo hacer las mediciones de mi industria sobre los olores que genera y a través de un estudio técnico demostrarle a la autoridad ambiental que verdaderamente no es mi empresa. O si sale afectado, debe buscar todos los elementos técnicos. Usted va ante la autoridad ambiental y haga un derecho de petición que le permita que la autoridad ambiental dentro de los 15 días hábiles le responda con argumentos, además, no solamente la respuesta, sino también sobre las actividades que se van a realizar. Eso es el derecho a un debido proceso. El derecho a un debido proceso es el derecho que usted tiene de que sean protegidos sus derechos, pero además que sus derechos sean solucionados. Inmediatamente la autoridad ambiental debe terminar en una resolución, determinar si es, primero, una acción preventiva o segundo, una sanción. Una acción preventiva, llámese decomiso preventivo, llámese suspensión temporal, o una sanción, llámese cierre definitivo, llámese decomiso definitivo y otras acciones que la autoridad ambiental les da la ley 1333 del año 2009 para que puedan hacer valer esa autoridad sobre los infractores.
Podemos entonces concluir que el ciudadano tiene todas las herramientas para acudir ante la autoridad ambiental basados en el decreto 948 de 1995, la resolución 610 del año 2010 y la Constitución Política de Colombia. Para que sus derechos sean protegidos, lo instaura ante la autoridad ambiental para que inicie su proceso administrativo. Digo, no hay un proceso penal, sino un proceso administrativo, y la autoridad ambiental debe determinar en resolución, después de recopilar unas pruebas, si se sanciona, si se suspende o simplemente esa empresa, entidad de servicio o comercio debe utilizar unos medios técnicos que le eviten o que permitan minimizar el impacto a la comunidad de su entorno. Tiene usted todos los derechos para abocarlos. Muchas gracias.